Depresión y ansiedad. Aquí hay que tomar en cuenta y bastante en consideración. No se dan tanto porque, por ejemplo, tras diagnosticar depresión o trastorno depresivo mayor, que es el que como tal requiere un tratamiento, es bastante complejo. Tal así que para diagnosticar como tal un trastorno depresivo mayor, tenemos que seguir los criterios del DSM-5 o el CIE actualmente 11, que acaba de salir hace no mucho. Y tiene que ser caracterizado pues por situaciones como esa: anedonia, cansancio, pérdida de apetito, pérdida de peso o aumento de peso, que ahí es donde viene la parte pues un poquito más complicada, y que además el paciente puede tener insomnia o hipersomnia. El paciente se la puede pasar dormido todo el día o no duerme. Y además con estas alteraciones en los ciclos circadianos. Lo que sí es muy característico es que el paciente siempre va a tener sensación de culpa. Es decir, no duerme, se siente culpable; duerme mucho, se siente culpable; come, se siente culpable; no come, se siente culpable. Esa sensación de culpa es la que va a ser muy característica. Que no en todos los casos es un trastorno depresivo mayor, pero sí lo acompaña pues bastante. La otra situación es que, si bien es una de las principales causas de discapacidad, su diagnóstico es raro y difícil. ¿Por qué? Porque un cierto porcentaje de pacientes no sabe que tiene depresión, ni siquiera puede identificar una depresión. Si ustedes le preguntan, así van caminando por el centro universitario y le preguntan a un grupo específico o a cualquier persona que vaya pasando si está deprimido o si alguna vez en su vida ha estado deprimido, no van a saber. Porque a lo mejor dicen, bueno, es que sí me he sentido triste, pero tristeza no es lo mismo que depresión. Melancolía no es lo mismo que depresión. Entonces, eso es lo que lo hace complejo. Y para ponerle todavía más un poquito de sazón, ¿dónde está? Ahí. ¿Qué ven en todas esas personas? Que se suicida. Están sonriendo. Reconocen a varios de ellos. A la mayoría. A la mayoría. ¿Y qué tienen en común todos ellos aparte de que están sonriendo? Se suicidaron. Se suicidaron. Tienen trastornos depresivos. El problema está en esa parte también. No solamente hay que identificar a mi paciente que va a tener o va a poder encajar en una parte de este espectro de trastornos depresivos. Desde la distimia, en el cual simplemente no siente como el placer de hacer las cosas, hasta un trastorno depresivo mayor, en el cual el paciente ahora sí por completo está en anedonia con sensación de culpa, sino que no sienten como placer. Dejan de hacer las cosas que querían o disfrutaban. Por ejemplo, una persona que dibujaba mucho y luego ya de repente dice no, deja de ver el sentido en el dibujo. O jugar, platicar, leer, no hacer nada, incluso no hacer nada. También, por ejemplo, alguien que dice, pues que a mí me gustaba estar en el parque sentado viendo pasar la gente. La anedonia lo lleva a ya no querer hacer eso, ya no salir o ya ocuparse en otras cosas para no tener esos pensamientos, rumiaciones, ideaciones. Porque en el caso, por ejemplo, de la parte depresiva, vamos a encontrar que el paciente comienza a generar como un pensamiento constante, que es lo que se conoce como rumiación. Si a eso le agregamos que el paciente piensa que podría o las personas van a estar mejor sin él, entonces ya estamos en la parte de ideación o rumiación suicida. El problema no es que el paciente rumie o el paciente tenga la ideación. El problema es cuando el paciente ya pasa a la acción y ya comienza, o esta rumiación se convierte en intentos. En el primero falla, en el segundo falla, a lo mejor en el tercero ya no. Y además, aquí por ejemplo, a diferencia de diabetes, hipertensión, que nosotros podemos medirlo, decimos, mido la presión, ya sé qué tiene mi paciente. La depresión no. Yo no puedo medir depresioncitos, no puedo ver alteraciones estructurales, o tal vez sí. Que están estas teorías. Está la teoría aminérgica, en la cual es la más aceptada antes, en la cual el paciente simplemente los neurotransmisores no funcionaban. Ya fuera porque el receptor no estaba actuando como debería, o se recaptaban mucho más rápido, se eliminaban y metabolizaban más rápido, o simplemente no se producían. Entonces, como era la más aceptada, mucho tiempo se estuvo aceptando como que, esto es lo que nos produce depresión. ¿Cuál fue el problema? Que gracias a los diferentes estudios y a los avances, se observó que desde la parte inflamatoria podía explicarse, por ejemplo, en pacientes con diabetes, que no tenían alteraciones estructurales previas y que no tenían como la parte de herencia genética, y simplemente se deprimían. ¿Por qué? Por esa inflamación que iba a terminar dañando a largo plazo los receptores, la parte de vía de señalización o la producción de los mismos neurotransmisores.
hasta la parte, por ejemplo, en la sección estructural, en el cual el paciente sí se ha observado problemas en la parte del hipocampo, ya sea que tenga una hiperactivación de este hipocampo o del sistema límbico, en el cual el paciente primero comienza con un estado de agresividad y a largo plazo termina con modificaciones GABAérgicas y que el paciente se deprime. O en el caso de la hipoplasia a nivel frontal. Entonces, que media el comportamiento y el paciente terminaba deprimiéndose, pero no todos, porque también está la parte psicosocial. Factores en los cuales el paciente no puede adaptarse porque no desarrolló los mecanismos de defensa adecuados o los desarrolló, pero el estrés, la misma enfermedad o una situación u otra terminó llevando a que el paciente pues, terminara deprimido todavía. ¿Qué produce la depresión? Todo y nada. Una combinación de todos y una combinación de ninguno. Simplemente en algunas situaciones y en algunos pacientes ya está también la parte genética, la parte ambiental impacta y el paciente termina generando una depresión. Entonces, como no lo podemos medir, pues se tiene por entendido que prácticamente todos van a impactar, en mayor o en menor medida, pero el enfoque actual es primero tratar de hacer pues, el tratamiento dual, la parte psicosocial, y si el paciente no tiene neurotransmisores, proporcionárselos. Afortunadamente, desde a partir de unas generaciones hacia acá, ya se está aceptando un poco más la parte de los trastornos psiquiátricos. Antes no, antes era muy complicado que un paciente aceptara estoy triste o estoy deprimido, por el clásico y siempre mal dicho ánimo, tú puedes, que desgraciadamente ocurre mucho. Y luego el paciente pues, no sabe cómo afrontar porque es como, bueno, es que como no puedo. Y trata de salir adelante o tratar de buscar apoyo, pero en un punto específico en el caso apoyo le dice, si puedes, ánimo. El paciente, pues, ya a veces no puede. Bueno, afortunadamente ya está cambiando un poquito eso. La dificultad es, pues, para hacer el diagnóstico tenemos criterios de Beck. Y el criterio de Beck, que yo tenga, por ejemplo, un cuestionario con 0, no quiere decir que el paciente no esté deprimido. Simplemente la probabilidad es baja, quizá, o el paciente es muy bueno para mentir y puede pasar el cuestionario sin ningún problema. O tengo otros pacientes que se van al extremo de que están tan deprimidos que me da un puntaje demasiado alto, pero al momento de que yo quiero intervenirlo, pues ya no funciona. Tengo la depresión sonriente o tengo pacientes que tienen depresión hiperfuncionante. Porque si se fijan allá, que son los criterios del DSM-5, nos dice que los síntomas deben de ser significativos y manifestarse clínicamente. Que el paciente vea una afectación en su día a día. Entonces, problema que hay pacientes que no se ven afectados en el día a día. Pueden trabajar y son muy funcionantes hasta el punto en el que ya se ven sobrepasados y cuando yo lo diagnostico ya es demasiado tarde. Ya no puedo hacer mucho por este paciente y esos trastornos ya van a aumentar. O, aquí, en los criterios en el que me dice, pues necesito que mi paciente tenga o que no puede explicar su depresión por otro trastorno, pero a veces van juntos, el trastorno esquizoide o esquizotípico con depresión, o un trastorno bipolar que tiene el doble componente, depresión y manías, que pues me dificulta bastante. ¿Qué empezó primero? ¿La depresión o la manía de mi paciente, el trastorno bipolar o un trastorno esquizoide? ¿A qué se refiere con hipomanía? Hipomanías es algo muy similar a la parte del trastorno maníaco, pero menos. Es la mejor forma de explicarlo. El trastorno maníaco, por ejemplo, es en el paciente... ¿Han hablado alguna vez con un paciente con bipolaridad? No. Cuando está en un estado maníaco. Así que es manía pura. Que son agresivos y todo esto. Pueden ser agresivos o se despersonalizan. Se despersonalizan, el paciente se pierde. Se va a fiestas, dura 24 o 48 horas despierto. No se duermen los pacientes cuando tienen estado maníaco puro. Y gastan... Parecen robots, ¿no? Parecen robots. Entonces gastan como si no hubiera un mañana, se van a fiestas, utilizan toda clase de sustancias, termina o va bajando ese episodio y el paciente es como de, porque estoy en Zacatecas. Así. Tal cual el paciente viaja y se pierde. El estado hipomaníaco es algo o una expresión un poco menor a. El paciente está eufórico, feliz, contento, alegre y está corriendo de un lado para otro sin llegar al estado de como despersonalización completa. Es como un estado hipomaníaco, que es lo que es un poquito complejo.
Ok. Entonces, como a esto todavía no les corresponde la parte de terapéutica, pues lo ideal ahí sería la parte del, ¿cómo se llama? Tratamiento cognitivo-conductual, que es el que mejor impacto tiene, aunque también ya se ha visto que la terapia electroconvulsiva tiene un impacto muy similar. Difícil porque es bastante complicado estandarizarlo, pero funciona. Ok, entonces, vámonos por la parte farmacológica. Debo cambiarle ahí. Se llama, bueno, ya se les conoce como moduladores del estado de ánimo. Porque antidepresivos, si ustedes le dicen antidepresivo a una persona, no es que sea malo, no es correcto, pero lo asocian con algo malo. Con algo muy malo. Porque es, no, yo no soy deprimido. Pero va, moduladores del estado de ánimo. Tenemos 3. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, los inhibidores duales de serotonina y noradrenalina y los tricíclicos. Hay otros fármacos que se están investigando, por ejemplo los NMDA y AMPA, para evitar la señalización de GABA a nivel del sistema nervioso, modificar la parte neurocognitiva y que aparentemente son prometedores. Habrá que esperar a ver los resultados, pero son prometedores. Entonces, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Su mecanismo de acción es relativamente sencillo, porque van a actuar a través de los receptores específicos que están ahí, los receptores de serotonina 2A y 2C. Bueno, entonces, su función como tal no es modificar la respuesta del receptor serotoninérgico, es evitar la bomba C. Y esa bomba C es la encargada de recaptar la parte de la serotonina. Ese es su mecanismo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el neurotransmisor más tiempo haciendo efecto en la placa, en la hendidura sináptica, más tiempo va a estar generando el agonismo, es decir, va a estar modificando esta parte. Va a estar activo más tiempo el sistema y nos va a llevar a que el paciente tenga una disminución de los efectos de GABA y una disminución, y un aumento de los efectos de la parte serotoninérgica. Aumenta la vía de aumenta la señalización de esta vía porque está más tiempo la serotonina. No se reabsorbe y no es eliminado o no es reutilizado y está más tiempo en esta parte. ¿Y por qué la mención de la parte de GABA? Porque el uso prolongado de estos medicamentos mejora esa liberación. Entonces, ¿por qué nosotros queremos que se mejore la liberación de GABA? Recuerden que GABA es un inhibidor por excelencia. Dependiendo de las zonas que nosotros estemos inhibiendo, pues vamos a tener una respuesta diferente. Así que, en el caso, por ejemplo, de la serotonina, lo que queremos es esa parte, la regulación emocional, que es lo que nos va a ir generando y sobre todo en las áreas que más comúnmente están asociadas, la parte prefrontal y el sistema límbico. En el sistema límbico nos interesa sobre todo la señalización de GABA, porque nos ayuda a que no vaya a generarse como ese estado ansioso de los pacientes por el aumento de señalización de GABA. Entonces, aumentamos la posibilidad o la habilidad de nuestro paciente para regular emociones, la parte positiva, y eliminamos o disminuimos mucho la parte de ansiedad, que en conjunto pues, va a llevar a que nuestro paciente vuelva a tener como esa sensación de alegría que tenía. No es que sea como por arte de magia, aquí vamos a encontrar que su mecanismo, por el mecanismo de acción que actúan, tardan demasiado tiempo en hacer efecto, de 2 a 4 semanas, porque tienen que aumentar la señalización a nivel de las hendiduras sinápticas. Entonces, por esa misma razón, pues muchos pacientes lo dejan. Ok, ¿qué características tienen todos estos medicamentos que van a ser los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son muy lipofílicos? ¿Y por qué tienen que ser tan altamente lipofílicos? Porque necesitamos que atraviesen la barrera hematoencefálica. Si no atraviesan barrera hematoencefálica, tenemos el problema que nos va a señalizar la vía serotoninérgica pero periférica. Entonces ahí no los necesitamos tanto. Los necesitamos en la vía central. Tengo una pregunta. ¿Y por qué se lo dan bueno, no sé si se los dan a todos los viejitos? Para Pero a mi abuela me dijo, yo no me lo tomo. Yo nada más me tomo mi medicamento para la diabetes y la presión. Dijo, pero me dan ese medicamento. Me dice, yo voy y me dan un bolsón y en ese bolsón pues venía justamente la fluoxetina. Y dije, o sertralina también les dan. ¿por? Y le digo, ¿y eso? Me dice, pues no,
no sé, hija, me dice, yo no me los tomo. Pero igual voy y los recojo, pero me llamó la atención. ¿Le vio psiquiatría en algún momento? No sé, no, ella no lo refiere. No, No lo pues, refiere. ella no lo refiere. No mencionó. Ah, No mencionó. Dice que nada más va a decirte la receta que le dan, es un encanto. Ella ni en cuenta. ¿Y si funciona? Ya no los dan. Lo sabe, no se lo toma. No, mi pregunta es en general, ¿estos medicamentos sí funcionan? ¿O por qué hay pacientes donde no funcionan? porque ¿cuál es el problema de estos medicamentos en general? La larga duración. Aparte de la El larga tiempo duración, que se necesita. me voy a adelantar un poquito. La Ahí. dosis. Trastornos cognitivos. No, fíjense en la La primera agresión parte. suicida. No, Y antes de eso. La somnolencia. Donde está lo primero, donde está el punto, la viñeta. Ah, sí. ¿Qué dice? Un mes. Sí, nada. Mientras el cuerpo Se adapta. Se genera resistencia. Porque se está manteniendo mucho la señalización serotoninérgica. Recuerden que el cuerpo se va a adaptar. Si yo tengo demasiado tiempo esa vía activa, el cuerpo va a comenzar a tratar de disminuirla. Porque no es funcional o no es lo que es necesario para el cuerpo. Mantener mucho tiempo, mucho tiempo activo, el cuerpo lo va a tratar de llevar hacia abajo. En algunos pacientes, y eso es lo que lo hace todavía más complejo, por eso les dije, no se preocupen, esta es la parte farmacológica. En algunos pacientes se hace una refractariedad, una tolerancia. Entonces la vía ya no funciona. El cuerpo, no porque no funcione la bomba CERT, sino porque el cuerpo elimina o disminuye la actividad de los receptores serotoninérgicos. Cuando hay resistencia en un medicamento de ese grupo, cualquiera de ese grupo van a... ¿Sí? ya no se puede cambiar como en otros tipos de No. medicamentos. Es que yo tomaba fluoxetina, me lo cambiaron por sertralina y tampoco me sirvió. ¿No? Porque, pues, ¿por qué no iba a servir? O sea, ¿por qué no sirve? Sí, pues por eso que decía. Se adaptó. Porque realmente tienen la misma vía. Es exactamente la misma vía de acción. Por eso no funciona. Y cambiarlos así no es lo ideal. Funcionaría, por ejemplo, si lo que yo necesito es modificar el tiempo de acción, la unión a proteínas, la distribución. Por ejemplo, se inicia con sertralina, porque y en los pacientes adultos se inicia mucho la parte de sertralina, porque si se fijan, ¿dónde está? Aquí. Me genera metabolitos activos, tiene una muy buena vida media y su unión a proteínas, Casi el 5%. y tiene muy buena unión a proteínas. Se puede almacenar de manera adecuada y efectos así como muy a largo plazo. En el caso, por ejemplo, de los jóvenes, se modifica por alguno de los de arriba, citalopram y citalopram, por las mismas situaciones. No me genera tantos metabolitos activos, pero conserva toda la parte de vida media. Vida media, muy buen volumen de distribución y una unidad de proteínas menor, pero efectivos. De ahí la seguridad de los medicamentos. Son bastante seguros. Hablando de que muy rara vez me van a producir, por ejemplo, intoxicación o una sobredosis. Es más común que sea con los tricíclicos, de hecho ya no se utilizan tanto por esa misma razón. Pero estos, comparados con los duales, son baratos, Sí, son muy baratos. Entonces, Y luego son de venta libre, ¿no? no debería. Se requiere receta. Ah, bueno, sí, pero no son como la fluorocortisona, pues que tienes que Ah, mandarla sí. a hacer y todo. No, se requiere la receta. Recuerden que de venta libre son los de OTC. Yo voy a la tienda, voy a la farmacia y no me piden receta porque no está regulado, no se requiere tanta regulación. Estos requieren receta. Bueno, ahora Te la sí, quiero. Idealmente debería ser receta de psiquiatría. No porque la parte, por ejemplo, un médico general o un médico internista no pueda recetarlos. La situación es precisamente esa. Ya no está funcionando sertralina, vamos a darle paroxetina. Y no funciona paroxetina, vamos a darle fluoxetina. Y nomás te dan sueño. Sí. Y te marean. Sí. Porque todos van a tener pues, un pequeño, bueno, aceptando la parte de reboxetina, pero todos producen un poquito de sueño por la vía serotoninérgica y GABAérgica. Sí producen sueño. El otro problema es hipotensión. Citalopram y fluoxetina
produce una hipotensión ortostática por el efecto que tiene a nivel periférico de los receptores serotoninérgicos. Recuerden que la serotonina vasodilata. Entonces, sí, son muy selectivos hacia los receptores H2, pero aún así pueden, por similitud, generar un efecto en los demás. Y pues, hipotensión. Los demás son raros. Y la otra parte es esa. Fíjense el tiempo que requieren para estabilizarse a nivel de nivel central. Por lo menos una semana a 14. O sea, una semana a 2 semanas. Quiere decir que más o menos a los 7 días, 5 días, ya se van a ver ahora sí los efectos de los medicamentos. Antes de eso, no. Muy rara vez nosotros los vamos a poder encontrar generando esos como efectos. Por eso algunos pacientes los suspenden. Y otros pacientes hacen tolerancia demasiado rápido por las vidas medias. Entonces, aquí vamos a encontrar que el cuerpo se va a adaptar. Estos medicamentos teóricamente están diseñados para que no se tenga que administrar más de 3 meses. ¿Por qué? Porque en esos 3 meses ya se tuvo que haber llevado el tratamiento en conjunto con el paciente. Terapia cognitivo-conductual, ocupacional o la parte psicológica que requiere el paciente, junto con la identificación de un cuadro concomitante. Por ejemplo, pacientes adultos con diabetes, hipertensión, patologías hepáticas, demencia o cualquier otra alteración. Entonces, el tratamiento conjunto. Quito la causa, probablemente mi paciente ya no se deprima tanto. Pero no todo funciona así, porque hay pacientes que no se les puede quitar y se tienen que llevar a 6 meses, a 1 año o de por vida. ¿Cuál es el problema? Que a mayor tiempo, mayor probabilidad de efectos secundarios o mayor probabilidad de refractariedad. El paciente hace intolerancia y ya no vuelve a funcionar ningún medicamento. De ahí, eso también ya es de terapéutica, pero el ciclado. Tengo a mi paciente 2 semanas, lo dejo descansar 4 y lo reinicio. Y me voy así con esos tratamientos. ¿Cuál es el problema? Que en esas 4 semanas mi paciente que ya tenía ideaciones suicidas a lo mejor empeora y ahora sí ya lo intenta. Y el otro problema es que estos también producen ideaciones suicidas, porque primero como que genera ese aceleramiento por la misma descarga rápida que está teniendo el paciente y ya después se normaliza. Y podemos llegar también a que el paciente tenga cambios completos en la parte del comportamiento. Mi paciente deja de hacer cosas, tienen como ese aplanamiento emocional y ya están así muy... Pues es que estás como, Está como todo zombie. pedo todo el día, Sí. ¿no? Como bien mareado, como bien Sí. dormido. Y especialmente porque se está generando ese efecto. Son muy buenos porque nos ayudan a que el paciente vaya regulando la parte neurotransmisora, pero por sí solitos no. Pero está bien feo. Entonces, sí, realmente pasa mucho eso. Y los pacientes lo suspenden. O por la misma parte serotoninérgica, el paciente comienza con diarrea y dice, ¿cómo voy a tomar este medicamento que me está produciendo diarrea? Y lo suspende. Lo que sí es sueños extraños. O sea, no son pesadillas. Son sueños raros. Alucinaciones. Sí, son con graciosos. Son sueños demasiado extraños, así los refieren los pacientes. Un elefante. Como ese soñé bien raro. Como Esto no es sé por el intensamente medicamento. cuando se meten todos y hacen Soñó un elefante rosa. show, un desmadre en la cama. Sí, algo así. Entonces, realmente pues, los pacientes ahí van a presentar eso. ¿Por qué pérdida y aumento de peso? Porque va a depender del paciente. Si el paciente Sí. tiene tracones, deja de tener tracones y pierde peso. Si el paciente no comía, le va a dar Empieza a hambre. dar. Y si le va a empezar a dar hambre, pues va a comer. Y la parte del comportamiento sexual también, de repente el paciente tiene como arranques de hiperactividad, luego ya no tiene. Entonces está fluctuando entre los pacientes. Va a depender mucho también de si tiene o no tiene componentes ansiosos, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, los duales funcionan exactamente igual con una diferencia. Entonces, duales tenemos pues, prácticamente 2, 3. Venlafaxina junto con su metabolito activo, es venlafaxina, y duloxetina. Uy. Y ya. Se llama como los anteriores, pero no. Ok. Su mecanismo de acción es el mismo. Realmente es exactamente el mismo. Inhibir la recaptación de serotonina. Pero aquí, como es un dual, también inhiben la recaptación de noradrenalina. En el caso, por ejemplo, de la parte GABAérgica, tiene exactamente la misma vía. Va a largo plazo a mejorar la vía de señalización. Disminuye la actividad GABAérgica en la zona, sobre todo la parte límbica, y ayuda a que el paciente tenga ese como
efecto benéfico. Y realmente su función es lo mismo, inhibir esa recaptación. Aquí la diferencia es que es dual. ¿Y por qué importante esa parte dual? Porque nosotros vamos a encontrar que estos medicamentos suele ser más común que los pacientes cuando tienen un componente ansioso y se utilizan estos de manera inicial, el paciente va a tener una exacerbación de su componente ansioso. Van a producir taquicardia, ansiedad, y luego el paciente va a estar como muy hiperactivo, va a estar despierto mucho tiempo y no va a dormir. Por eso no todos sirven para todos los pacientes. Hay que buscar como los componentes de cada uno. Ok, entonces, con respecto a estos, venlafaxina, es este que está aquí nada más señalado. La parte de venlafaxina, pues no es como que tenga muy buena biodisponibilidad, tampoco es como que tenga muy buena vida media, pero la ventaja es que sí genera metabolitos activos. Entonces, esos metabolitos activos que genera todavía van a tener una vida media muy parecida, entonces se alarga esa vida media. Desvenlafaxina prácticamente es una dosis al día y el paciente está actuando, el medicamento está prácticamente actuando. En la parte de los volúmenes, pues más o menos. Se distribuyen bien, sobre todo aquí lo que nos interesa es que se vaya directamente al sistema nervioso central, igual que los anteriores, altamente lipofílicos. La diferencia es que estos no se unen tanto a proteínas, porque lo que requerimos es que rápidamente vaya como pasando. Ok, entonces, como estos sí tienen la activación adrenérgica, sí producen pesadillas, porque el paciente o el sistema nervioso del paciente está activo mucho tiempo, demasiado. Y esos sueños raros comienzan a transformarse en pesadillas. Ok, la cefalea y el temblor va muy relacionado a los efectos adrenérgicos. Todos los demás son exactamente los mismos. El paciente tiene la boca seca, visión borrosa, estreñimiento, cambios en el apetito y aumenta o disminuye de peso. Entonces, es la única diferencia entre los dos. Quiere decir que si el paciente no le estaba funcionando los anteriores, se cambia a estos, porque pues, ya me tiene la otra vía también, la parte noradrenérgica. Bueno, entonces, desventajas o efectos adversos por intoxicación de los dos. Hay pacientes que después de un tiempo, cuando están tomando mucho, cuando tienen ya la ideación suicida o los intentos, se toman 2 o 3 cajas de estos medicamentos. Problema que su toxicidad nos produce síndrome serotoninérgico, bueno, porque pues, ya está mucho tiempo ahí activa la vía. Y además puede llegar a pasar incluso en pacientes a dosis estándar después de haberlos estado usando como por 1 año o 2 años, de manera ininterrumpida. Esta tiene una teoría clásica: hiperactividad muscular, inestabilidad autonómica y cambios en el estado mental. Entonces, el paciente tiene hiperreflexia, tiene clonos, tiene rigidez, tiene temblores por la vía de señalización serotoninérgica, tiene taquicardia, hipertensión, diaforesis, hipertermia, midriasis, está agitado, está ansioso y está confundido. Y si dicen que se parece mucho al síndrome anticolinérgico, sí se parece mucho al síndrome anticolinérgico, porque pues prácticamente el paciente tiene lo mismo, con la diferencia de que estos no nos van a producir tanta sequedad, no produce tanto como disminución de las secreciones glandulares. Todo lo demás sí, se parecen mucho, pero no son tan iguales. Aquí el tratamiento es ciprofloxacina, 12 miligramos vía oral si el paciente tolera vía oral, luego 4 miligramos cada hora, 3 a 4 dosis, y teóricamente con eso revierte. Si el paciente no tolera vía oral, pues lo mismo, pero tratar de conseguir por vía parenteral. Y si no, a menos que el paciente tenga, por ejemplo, una ruptura o una fractura de base del cráneo, si no la tiene, se le coloca una sonda y por ahí se la administra. Ya, se absorbe bastante bien. Doctor, exactamente qué es el sueño. ¿Perdón? ¿Qué es el sueño? ¿El sueño? Ajá. O sea, ¿qué es un sueño? Sí, o sea, sueño. No, es que me quedé con o sea, Con alteración del tiene que sueño. ver con algo fisiológico. ¿La producción O sea, del sueño? soñar, No, te refieres a soñar. Sí, soñar, No, ajá, el no, sueño, sueño de que sueño. me des sueño. No, o sea, sí, Soñar. un sueño. Ajá. Yo sé que a lo mejor no tiene tanto que ver con el tema, pero Me lo llevo de tarea, dice el doctor. pero o sea, es que la nada de que te pasa de sueños a pesadillas, o sea, ¿qué es un sueño y qué lo divides? De un sueño extraño sí, a sí, pesadilla. Sueños poco placenteros.
El sueño es como fisiológicamente la representación del sistema nervioso reparándose. Entonces entra como en ese estado de rebobinación. La parte de recuerdos, memorias, lo que fue el día a día, sensaciones placenteras, que es prácticamente o fisiológicamente sería eso. Ok. Eso sería como el sueño. Un sueño raro es que de repente han tenido sueños, por ejemplo, que Bueno, ya. tienen una persona así. Ustedes conocen a la persona, pero físicamente no es esa persona. Ah, O sea, sí. la reconocen, pero no es. Sí. Y luego de repente iban caminando, por ejemplo, por el pasillo y están ¿perdón? Y se parece a alguien. Ajá, y aparece alguien o están en la playa o en el espacio. Sí. Entonces, esos sueños que son muy saltatorios, como de, "Ay, esto es raro". O animales fantásticos, o sea, elefantes rosas, pegasos. Sí, son sueños raros que no concuerdan porque, por ejemplo, yo soñar o ver un elefante rosa y luego que el elefante rosa me hable, como de, ¿qué está hablando? No, pero ya. Entonces, vas a terminar que por ejemplo, poco placenteros, que de repente van caminando y están Sin en la explicar. era victoriana antigua y los está persiguiendo un vampiro y los quiere matar. Y hay Entonces, sol. y sienten Eso como se la parece ansiedad algo de, más a mis es que sueños si normales. me detengo, me van a matar. Sí. Que en el sueño, que realmente no va a pasar, pero en el sueño yo tengo esa sensación de me voy a morir y se despiertan como de, Ese es un sueño placentero. No. no, 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 placentero. Ah, ok, no sí, una placentero. pesadilla, que es como de, Ok. y luego cuando me despierto, cuando tuve una pesadilla es como, me Estás siento asustado. incómodo, no sé por qué, estoy asustado, no hay razón, pero siento ese temor. Sería como ese cambio a lo que es un sueño, a lo que es una pesadilla. Y por ejemplo, cuando sueñas que te caes o que te Ah, pero levantas sí tiene una de... explicación fisiológica. Sí, tiene una Es explicación para, de algo... Según lo que había leído era porque tu Hay un oxigenación bajaba baja y demasiado para entonces era un tu- pulso ajá. para que tu cuerpo respirara otra vez. Para reconocer si estaba muerto o no. Sí. Sí, Por sí, ejemplo, sí. los Pero luego espasmos cuando tienen- quieres tocar cosas, Tiene un nombre eso, O sea, quieres espasmo. agarrar- Ah, si no puedes. espasmo, sí lo he visto. pero Los no te microondas causa del como sueño, mucha que desesperación. cuando están así Te dormidos despiertas, y bueno, y se brincan. es Pero porque siguen están- dormidos. Pero siguen dormidos. Pero siguen De que dormidos. estás Tienen una así, mala sientes posición Te vas a caer. y el cuerpo necesita reacomodarse. Entonces es como que brincan y se mueven y siguen dormidos. Entonces, es que realmente es eso, el cuerpo está Tu reparándose, tema de está tesis, haciendo ok. como revisión Ok, dice. para verlo así como un ejemplo comparativo. El cuerpo está haciendo revisión del sistema, Ah, está reparando lo que está dañado y está reiniciando lo que no está dañado, lo que no está funcionando del todo. Está bajando y subiendo todo. pero es que es muy complicado. Es que no sirve. Es súper complicado. Entonces lo llevas como Sí, por eso me Sí, tal me vez, gusta mucho, nunca sí he sirve, dado- sí, porque por Claro, ejemplo sí. hay reportes de Pero que sueño los como ciegos sueñan. Ah, sí. O Voces, sonidos, colores incluso, Sí. pero obviamente ellos no pueden identificar el Pues, color. O sea, pero alguien que no- sueñan O sea, con cosas. los ojos son, o sea, Sí, bueno, sueña. Pero una hablando en persona que ese, sí ha o sea, los sido ojos son como un ciega toda su grabador, vida. es una grabadora. ¿Con qué soñará? No como Y si tú estás ciego, no puedes ver esa No puedes ver grabación. no puedes recordar formas, pero figuras. Sueñan con colores. Ajá. Por eso, música, por eso. sonidos. Y las Pero no puedes ver personas que nada. No, pues eran ciego. no ciegas y crean luego fueron simplemente. ciegas, sí sueñan Ah, con sí. formas y todo lo demás. Sí. Sí. Pero alguien completamente ciego desde el nacimiento, ¿no? Ajá. No, Sueña con Pues, sonidos. ruidos. Ruidos. Por eso Es muchas sensaciones voces, táctiles. Los sordos igual con colores, figuras, formas. pero Sin nunca sonido. No escuché Pero que no les escuchan. No que les hable, no escuchan. Dale gracias a Dios Entonces, porque sí, estás aquí. ese es técnicamente eso es un sueño. En vez de estar Ah, es eso. pensando con todo eso. El cuerpo repasando y formando nuevamente sus Yo tenía una duda sobre, ahorita que le regrese, sobre la duloxetina, porque yo había escuchado para tratar dolores de enfermedades, Ah, pero no me acuerdo cómo se describen. técnicamente todos estos que estamos viendo pueden utilizarse para tratamiento de ansiedad o para tratamiento de dolor. Dolor, un tipo de dolor específico. Ah, fino, ¿no? Algo así. Bueno, Eh, duloxetina no, yo lo había escuchado así. Neurogénico. Neurogénico. Neurogénico o
bueno, hay 3 tipos de dolor. Idiopático. Idiopático. Entonces, recuerden, hay 3 tipos. Nociceptivo, idiopático y neuropático o neurogénico. El que es de tipo nociceptivo, que si hay un daño, yo necesito quitar ese daño. En los otros 2, que ya tengo daño a nivel del sistema nervioso o simplemente está activando mucho. Y en el idiopático o nociplástico, pasa. Por ejemplo, síndrome de colon irritable, vejiga neurogénica o fibromialgias. O fibromialgias, no hay daño, no se está activando el sistema, pero duele. Estos medicamentos, como regulan esas vías de transmisión de dolor, y sobre todo por la parte GABAérgica, aquí en esta parte, aquí. Entonces, sobre todo en esa parte, como tiene esa reducción de todos esos impulsos, el cuerpo responde mejor. Para tratamientos de ese tipo de dolor, idiopático, nociplástico o neuropático, que es el que le dicen como fin, como herpes zóster o neuropatía diabética, se utilizan estos. Reducen la activación o los impulsos neurológicos, el paciente no le duele. Y para la ansiedad también, porque a largo plazo quitan la ansiedad. Estos sí están diseñados para tratamientos de ansiedad a largo plazo. Volvemos a lo mismo, a largo plazo son 3 meses. Más de eso teóricamente no deben utilizarse. ¿La mirtazapina es también un antidepresivo o no? ¿Cuál? ¿Mirtazapina? No. ¿No es de ninguno de esos? No. Antes se utilizaban los imaos, los niveles de la monominoxidasa, pero ya no, los efectos secundarios. Genera mucha hambre, ¿no? Yo me lo voy a tomar de los. Vamos a encontrar más fácil acá. Yo me la dejé de tomar, también me la dieron, me la cambiaron y me dieron eso. Y me la dejé de tomar porque como en un mes subí como 14 kilos. Y en la madrugada me despertaba el dolor del hambre, o sea, me rugía la tripa horrible, todo el tiempo tenía muchísima hambre. No recomiendo. Me daba muchísima ansiedad. Es eso. Eso me da. Aquí. No. Bueno, ahorita digo la estoy muy cansado. Aquí. Se le considera atípico, un antidepresivo atípico, porque no entra en la categoría de las benzodiazepinas y tampoco entra en la categoría de los antidepresivos. No tiene tanto efecto benzodiazepínico. Por eso producen mucha sedación, como sedación o adormecimiento, por el control de GABA. ¿Y por qué te produce tan exagerada cantidad de hambre? O sea, porque de verdad te duele la panza del hambre que sientes. Sí. Por el efecto que tiene en la modulación de GABA. Entonces, no está como el centro de saciedad. Sí, no está. Nunca te llenas con nada. Se inhibe. Entonces, porque no está señalizado por GABA, no se inhibe la sensación de hambre. Y da mucha hambre. Exagerada. Debería de preverlo. Sí, el problema es que volvemos a la misma parte. Deberían utilizarse por la parte de psiquiatría. El problema es que no los utiliza psiquiatría, y cuando los utiliza psiquiatría, de todos modos, a veces combinan muchos medicamentos y dejan de lado la parte psicológica, que debería irse en conjunto. Y luego sale peor porque esa sensación de que no te queda la ropa está bien feo. O sea, te vas desde abajo hacia el otro lado completamente. Entonces, y el paciente, como nada más dice, tómese este medicamento. El paciente se lo toma y ya después no lleva este acompañamiento, que es uno de los grandes problemas de la psiquiatría. Hasta antes de. Los más grandes cambios fueron más o menos cuando estaba el hospital de Belén, en Estados Unidos, en Inglaterra, esos dos, que después fue sinónimo de locura, Bedlam. Entonces se hicieron zoológicos. Los pacientes psiquiátricos que estaban hospitalizados antes llevaban todo ese tratamiento.
el apoyo nutricional, la parte como de acompañamiento psicológico, la parte psiquiátrica. Sí, tenía sus fallas, la descarga eléctrica que no estaba así muy bien condicionada, pero Porque se tenían ese te acompañamiento. Entonces, pues, había pacientes que sí se les sí mejoraban. Te Y luego entraron personas raras que dijeron, ah, sí, le voy a hacer lobotomías transorbitales a todo el mundo. Sí, Las de las películas, ¿no? Sí. ahí están basadas las películas. Sí, de hecho, Sí, sí, aquí en este caso la realidad supera por mucho la ficción. No recuerdo cómo se llamaba ese individuo, pero era carnicero, creo. Era el doctor. El Doctor. doctor era carnicero, era algo, pero primero utilizaba una cuchara modificada por él y después hizo su lobotomizador transorbital. Era nada más. Y Pum. se introducía por esta parte hacia la sección frontal y un golpe. El problema es que los pacientes lobotomizados al inicio pues, funcionaban bien. Algunos, no todos, pues no se morían. Después tenían, Los que latinaban. como después tuvo mucho la parte de deterioro frontal, los pacientes iban decayendo rápidamente. Se murieron más de los que salvó realmente. Y así. No, pues me imagino. Sí, y luego en ese, también antes de esa parte, pues se cobraba, creo que sí era en Inglaterra, se cobraba para entrar a ver a los pacientes psiquiátricos, literalmente como si fuera un zoológico, y ya se abandonaban los pacientes. Ya simplemente era como de, ay, sí, darles de comer para que no se mueran, pero no reciben Ah, pues tratamiento. ya ahí salieron todas las historias, entonces, las de... Es que hay un libro donde viene como diferentes historias de pacientes psiquiátricos. Y son como se supone casos reales Sí, sí, hay muchos casos así, entonces, que pintaban las paredes y que hacían símbolos y números y Sí. un montón de cosas. entonces se perdió mucho eso. Ese es el equivalente al oscurantismo en la psiquiatría. Se fue medio retomando, como hacia los años 60, pero no muy bien que digamos, y ya hacia esta época ya está tratando más o menos de recuperarse. De ahí, por ejemplo, lo que es San Juan de Dios, Salme y no me acuerdo cómo se llama el otro. Que de todos modos entrar ahí no es muy divertido que digamos, Sí, no me imagino. porque sí. ¿Y en psiquiatría? No. Hasta Llévenos. sexo. ¿Tienen Bueno, San pero Juan? es que ya los modificaron. A mí quien me dio psiquiatría fue durante un tiempo el director de Salme. Y en la clase nos puso a entrevistar a pacientes no violentos. Ah, ok. Ah, claro. Uno violento. Es que los violentos estaban aislados. Sí, me imagino. Entonces, eso y nos daba un pequeño tour. Era entrar y cerraba las salas. Estaban así los patios. Y luego nos llevó al área de ninfomanía. Qué feo. En el San Juan, hasta estar El afuera. ambiente es Sí. es que sientes que no Y puedes si ni han ido ahí respirar. al civil viejo, pasar por el área de psiquiatría, a pesar de que ya está Está renovada. cerrado, ¿no? Todavía está. Ya, ¿No lo han ya. abierto? A nosotros Sí, nos está dijo. abierto. nos- Ya Ah, está ya la abierto. abrieron. Bueno, Sí. del inicio de semestre no estaba abierto todavía. Sí, no, todavía No, está abierto. la abrieron como en Porque nos acordamos, la doctora dijo: Como aquí vamos a septiembre, tener a más o nuestros menos. futuros loquitos, dice. Sí. Y El tenía- problema es que tiene muchas áreas oscuras, o sea que no hay suficiente luz. Y para un pabellón psiquiátrico eso no es muy bueno que digamos. Sí. Porque Sí, de por sí luego se te aparece. alocan. Se ponen. Sí. Y detenerlos es Como la vez bastante que yo no quería complicado. seguir caminando. Mucho, muy complicado. Me siento bien pesadísimo. Entonces, Pues sí. sí. Y Servicio tienen en mucha una- fuerza. el Extremadamente, servicio en un como no tienen la psiquiátrico, parte güey. inhibidora, tienen demasiada fuerza los pacientes psiquiátricos. Como los que convulsionan, ¿no? Dicen que una persona que convulsiona tiene muchísima más Sí. fuerza que Y tratar de detenerlo, por eso no se Por eso tienen no que se debe detener. detener. Pueden fracturarse, dislocarse, romperse algo y pues, dejarlo allí. No, de hecho, no le va a pasar nada porque el mismo músculo se regula. se va a regular ligeramente. Entonces, sí, los bíceps pueden generar fuerza suficiente para arrancarse a sí mismos, pero no lo hacen. Entonces, no se detienen. Sí. Entonces, es más una benzodiazepina, pero funciona como antidepresivo. Pero no funciona. Benzodiazepina. No, es de los atípicos que Qué feo. los más utilizados y que sí funcionan mejor son los anteriores. Estos, en la parte tricíclica, hay muchos efectos secundarios. Entonces, de estos, imipramina y amitriptilina son los más utilizados. Y si no, la clomipramina, que es como un metabolito de la imipramina. Demasiada mortalidad, muchísima. Entonces,
Estos van a funcionar pues prácticamente muy similar a los anteriores, pero también van a afectar la parte muscarínica y la parte ¿cómo se llama? Histaminérgica. Por eso muy fácil las personas se terminan intoxicando por estos medicamentos, porque pues prácticamente contrarregulan la parte muscarínica, se bloquea ese receptor, aumenta la actividad de la acetilcolinesterasa, no hay recaptación de serotonina, no hay recaptación de noradrenalina, pero sí, el problema es sobre todo la parte histaminérgica y muscarínica. Así que demasiados efectos secundarios. Prácticamente se parecen casi en todo lo demás. Disponibilidades regulares, vidas medias plasmáticas largas, metabolitos activos y un volumen de distribución bastante regular. No suele sobrepasar mucho como de los litros, sobre todo para que se puedan distribuir rápidamente. Problemas porque pues son muy cardiotóxicos, demasiado. Entonces, ¿no? Lo primero que producen es la provocación. Ya después bloquean o producen una que otra taquicardia. Sí. ¿Por qué todos los antidepresivos tienen tantos efectos secundarios? Porque recuerden, de receptores serotoninérgicos tenemos muchos tipos. 4, 5. Sí, son los 5 tipos. Y nada más los que son los dos los tenemos principal y predominantemente a nivel del sistema nervioso central. Todos los demás están distribuidos en todo el sistema. Por similitud estructural de los receptores, va a terminar haciendo efecto. Entonces llega, bloquea las recaptaciones en los diferentes sitios y como yo tengo mucha serotonina, va a actuar en todos los receptores. De ahí que mientras más tiempo los dé yo, más probable que me produzca efectos secundarios. Necesito darlos un tiempo, suspenderlos. Teóricamente eso es lo que debería de hacer. Pero todos, absolutamente todos tienen ese problema. Mejor tratamiento conservador. Sí. Ay, no me dejaron Carlos. Sí, no. Ah, bueno. ¿Les tienen que ir? Sí. Ok, nos quedamos aquí. ¿A qué va? Está en la cara. Es que sí está interesante como... Sí. Sí. complicado. Está menos complicado. Interesante. La ansiedad y el trastorno de pánico son menos complicados. ¿Cuál? ¿Ah, de pánico? Sí. En los de pánico entran los de que sientes que se están persiguiendo todo el tiempo y todos esos. Sí y no. No, Entra. es Esta. O sea, está la parte, Síndrome o sea, la de parte persecución. de ansiedad y trastornos de ataque de pánico se dividen así. Lo que sería la de ansiedad, la inducida por sustancias, el mutismo selectivo, las fobias específicas, fobias y desórdenes inespecíficos, trastornos de ansiedad social